está reseñando lo que fue la declaración de cargos a el expresidente Donald Trump. Ya se presentó. La mayoría, pues, por no decir todos, de los medios de comunicación aquí en Estados Unidos, mientras yo transmito para Venezuela, pues veo pantallas que están todas enlazadas con este caso, y además en algunos como CBS News transmitiendo en directo, por ejemplo, el avión en el que ya esperan para trasladar a Trump a exactamente no sé qué ciudad se va, porque bueno, ya deja Miami después de presentarse ante el juez con los abogados. Igual leo lo que acá reseña F, entre otros medios, como decía, que el exmandatario atribuye la acusación liderada por el fiscal especial Jack Smith a una gran caza de brujas lanzada por el actual presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, con el fin de interferir en la campaña electoral, como escribió este martes en su red social Truth Social. Y horas antes de su audiencia, Trump, por cierto, despotricó contra Smith, a quien llamó rufián, y el presidente Joe Biden y su, dijo, corrupto Departamento de Injusticia. Se preguntó, por ejemplo, qué pasa con las 1.850 cajas que Biden está luchando por mantener en secreto. También se preguntó qué hay de los 33.000 correos electrónicos de Hillary que eliminó y lavó con ácido. Estará el fiscal Smith mirando el soborno de $5 millones que se pagó a Biden, pero que el Departamento de Justicia está tratando de ocultar. Eso fue parte de lo que señaló el expresidente como antesala. De hecho, después de presentarse, se paró en el famoso restaurante cubano de Miami para saludar a su público, a algunos fanáticos que también ayer yo logré ver cuando me trasladaba a la sede del canal, por ejemplo, manifestando en una de las calles donde está está la sede de una de las propiedades de Trump. Lo cierto es que el expresidente de Estados Unidos abandonó este martes la sede de los tribunales federales de Miami tras ser fichado y procesado por 37 cargos presentados en su contra por el caso de los documentos secretos hallados en su casa de Florida, cargos de los que se declaró, como se esperaba, no culpable. Los abogados de Trump, que no habló y se mantuvo con los brazos cruzados todo el tiempo, pidieron que se le someta a un juicio conjurado. Trump, el primer presidente o expresidente en la historia de Estados Unidos en afrontar una acusación federal, fue fichado con toma de huellas digitales y fotografía y luego compareció ante el juez federal Jonathan Goodman. No se llegó a realizar la lectura completa de los 37 cargos que le imputó un gran jurado por el manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago, su mansión en el sur de Florida, después de haber dejado la Casa Blanca, porque sus abogados dijeron que no era necesario dado que ya los conocían. A Waltin Nauta, que es un asistente de Trump, quien también está acusado en el mismo caso, no lo procesaron hoy porque no tenía abogado que pudiera representarlo en esta corte y se programó una nueva audiencia para el 27 de junio ante el juez Edwin Torres. La fiscalía señaló que no era necesario que Trump entregara su pasaporte, pues no consideran que haya riesgo de fuga, lo que significa que es libre de viajar incluso al extranjero, pero sí pidió al juez que tome medidas para que el expresidente no pueda influir en los posibles testigos. Goodman, que no es el juez principal de la causa y actuó hoy como magistrado de turno, pidió a la fiscalía que elabore una lista para que la jueza Aileen Cannon, a cargo de la causa, tome una decisión al respecto. Trump ingresó a la sede de los tribunales por medio de un túnel subterráneo poco antes de las 2 horas local, luego de abandonar su hotel en la vecina ciudad de Doral, donde seguramente fue ayer que vi la manifestación, por ejemplo, a su favor y en su defensa. A la salida, sus simpatizantes sí pudieron verlo, aunque fuera a través del cristal del automóvil, como una caravana, en la que se dirigió hacia el aeropuerto, donde están medios como CBS esperándolo y transmitiendo en vivo. Y comentaba que antes hizo una parada así como muy populista, típico de estos líderes políticos, en general, yo creo de izquierda, derecha, pues más o menos como cortados con la misma tijera. Se paró en Versalles, el restaurante, que creo que no mencioné el nombre, para saludar a sus seguidores, a sus fanáticos, una cosa que... Qué bueno que ya se venía pues presenciando, no en Versalles, pero sí en otros espacios, organizado como marco, antesala ante lo que iba a ser esta lectura de cargos. Dicho todo esto, 4:53, vamos con... Gladys en Éxitos. Construcción Ciudadana. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Me comentan que se va a New Jersey también, mi equipo está en todo. Bueno, Carlos Meléndez está ya conectado como director del Observatorio de Universidades, sociólogo y profesor universitario para hablar de las estrategias y las modificaciones internas de admisión y cómo se maneja actualmente el sistema de ingreso en las universidades del país. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, Gladys. Un placer saludarte a ti y a tu audiencia. El placer nuestro, profesor, y para entender cómo estamos en este sentido, por ejemplo, en los procesos de admisión y qué modificaciones se han considerado. En efecto, luego de la segunda década de este siglo comenzó, Gladys, un proceso de disminución de la matrícula en algunas instituciones de educación superior que alcanzó más del 60%, ¿no? Esa disminución, el hecho de que muchas de nuestras instituciones poco a poco se fueron quedando sin estudiantes, obligó a muchas de ellas a implementar nuevos mecanismos de ingreso, pero que varían, depende del tipo de universidad. En las universidades no controladas por el gobierno, que son estas universidades autónomas o experimentales que todavía pueden o han podido elegir a sus autoridades, se crearon mecanismos institucionales de lo que antes se llamaba ingresos por procesos propios. Algunas instituciones ahora lo llaman ingresos por disponibilidad de cupo. Hacen una convocatoria abierta para distintos estudiantes que estén regularizados por OPSU y abren una serie de escuelas para que la gente con cédula, partida de nacimiento, la inscripción en OPSU pueden optar a ellos. Esto hablo de la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, entre este grupo de universidades. Pero está también el grupo mayoritario, porque es importante decirlo, de instituciones de educación superior controladas por el gobierno, que son 8 de cada 10 que existen en el país, que han utilizado los mecanismos de lo que ellos conciben o lo que trabajan y entienden como Estado comunal. Es decir, alianzas con organizaciones como consejos comunales, VC, convocatorias dirigidas especialmente a personas que sean canalizados por este tipo de organizaciones, pero incluso también con gobernaciones para ingresar o para permitir la admisión de algunos estudiantes. En el caso de las universidades privadas, por ejemplo, lo que han tratado es de hacer ofertas, pagos por cuotas o combos para poder garantizar el mantenimiento de su matrícula. Eso ha tenido, de alguna manera, uno puede ver dos lecturas. Una, en principio, ha sido estratégico, aunque lo pudieron implementar tarde, apenas este tipo de ingresos comenzó a hacerse en el 2017, pero ha detenido en cierta medida el colapso y la disminución tan vertiginosa de la matrícula, que repito, en algunas instituciones ya supera el 60%. Pero se ha perdido, por ejemplo, la capacidad de garantizar la meritocracia, la capacidad de garantizar la continuidad de los estudiantes por las dificultades que hay de poder canalizar por vocación la asignación, ¿no? Y profesor, requisitos, por ejemplo, como la prueba de admisión, que bueno, nos tocó a muchos, ¿no? Hacerla, además de lo que es el rendimiento académico, las notas que se traen de la formación en el caso de la educación básica, eso sigue siendo, pues, requerido, justamente, valga la redundancia, pues, sigue siendo exigido como método para el ingreso. No, pero en las universidades no controladas por el gobierno se han mantenido algunas pruebas internas que de alguna manera garantiza el ingreso y el mérito y la asignación justa por mérito, por el criterio de mérito a los estudiantes. Lamentablemente, con el Sistema Nacional de Ingreso, lo que se ha privilegiado son otros tipos de variables, por ejemplo, la ubicación, las condiciones socioeconómicas, que lamentablemente de alguna manera han tenido un impacto en las posibilidades de la continuidad, Gladys, porque esto ha sido trabajado, el sistema de ingresos que teníamos nosotros, imperfecto, y todo de alguna manera garantizaba que los mejores o que los estudiantes con ciertas capacidades, con ciertas habilidades, pudiesen ubicarse en las carreras que por libertad de elección y por libertad académica estaban dispuestos a elegir. Lo que hemos visto, y sobre todo con la administración el último año de Tibisay y Lucena, lo que pasó fue la consolidación de lo que se ha venido haciendo aproximadamente del 2017. Nosotros tuvimos casos del 2007, nosotros tuvimos casos de denuncias, por ejemplo, de estudiantes que eligieron biología pura en la Universidad Central de Venezuela, pero fueron ubicadas en las universidades controladas por el gobierno, en la Universidad Rómulo Gallego, a estudiar agronomía, porque esa es la prioridad del gobierno. Ahora, con la nueva administración, se ha trabajado sobre la base de esa política, y lo que estamos viendo es que lo que se quiere es continuar con la asignación
pero ahora con muchísimo más ahínco en las universidades controladas por el gobierno. Entre las carreras priorizadas, por ejemplo, y es importante que quienes nos escuchan lo sepan, apenas 20% de esas carreras se encuentran en las universidades con mayor tradición en Venezuela. El otro 80% se encuentra en las universidades que el gobierno controla. Por ejemplo, para quienes van a estudiar, para quien va a ingresar en las universidades, la Universidad Central de Venezuela priorizará solamente 39 carreras, pero la Universidad de la Salud Hugo Chávez priorizará 95. La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la institución rectora de formación de maestros en Venezuela, apenas va a priorizar 49, pero la Universidad del Magisterio, Samuel Robinson, priorizará 240. Es decir, de las 1.595 carreras que existen en la base de datos de carreras priorizadas en este nuevo sistema nacional de ingreso, apenas 312 van a estar en las universidades con mayor calidad, las universidades con mayor tradición y sobre todo las universidades que tienen en este momento todavía autoridades que fueron elegidos en procesos libres y democráticos. Bueno, con ese último dato tengo que despedir el programa, pero me quedé así como con ganas de seguir conversando. Por razones de tiempo no puedo, pero si usted tiene pues disponible para de repente mañana continuar, hacer una segunda parte para, sobre todo además despejar ciertas dudas que quedan sobre lo comentado, sería ideal. Profesor Carlos Meléndez es director del Observatorio de Universidades, es sociólogo y es profesor universitario, hablando de las estrategias y modificaciones internas de admisión, cómo se maneja actualmente, más o menos ya lo asomó de una manera pues rápida por el tiempo, pero esperamos que mañana podamos con él conversar con detenimiento, porque además, ¿qué implica esto para un país y para el desarrollo de un país, siendo la educación pues un valor tan importante, esencial? Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Son las 5 en punto, me toca despedir y corriendo el programa, agradecida con todo el equipo también.